Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hola, apreciados hermanos, amigos, queremos enviarles un saludo muy especial a ustedes que nos están viendo por este canal de televisión, también a aquellos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales y por supuesto también esta gente linda que ha venido a darse cita aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie titulada Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. El mensaje para esta ocasión se titula El gran conflicto entre el bien y el mal. Y es la parte número 4, porque ya hemos hecho 3 presentaciones. Descubrimos que el mensaje del gran conflicto entre el bien y el mal se encuentra comenzando el versículo 19 con el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis y se extiende hasta el fin del capítulo 14. Los que nos han estado siguiendo por este canal de televisión o han estado asistiendo aquí, se han dado cuenta que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Parte histórica tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia, hasta por fin cuando Jesús aparece en gloria por su iglesia. Lo que tú lees en los capítulos 1 al 14 de Apocalipsis, prácticamente todo ya se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse. Ahora pasamos a la segunda parte, la parte escatológica, lo que tiene que ver con los eventos del fin. Capítulos 15 al 22, y de eso nada se ha cumplido, pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ya estamos cerrando la parte histórica, ya miramos la introducción al libro, tuvimos 3 presentaciones sobre el mensaje de las 7 iglesias, 4 presentaciones sobre el mensaje de los 7 sellos, 3 presentaciones sobre el mensaje de las 7 trompetas y ahora estamos en la 4ª presentación del gran conflicto entre el bien y el mal. Y dijimos que tanto lo histórico como lo escatológico tienen 4 divisiones principales y ya hay algunas subdivisiones allí, que es lo que hemos estado estudiando hasta este momento también de la parte histórica. En nuestra próxima presentación, no te lo vayas a perder, ya vamos a estar pasando a la parte escatológica, a los eventos del fin, y vamos a comenzar con el mensaje de las 7 últimas plagas de Apocalipsis. El mensaje del gran conflicto comienza de esta manera en el versículo 19 del capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí en visión Juan ve el templo de Dios abierto en el cielo y ve el arca del pacto. Y por supuesto, esto, hermanos, es una escena introductoria del santuario celestial que nos dice lo que Jesús está haciendo por nosotros, está ministrando. Y noten que mientras se pelea esa gran batalla entre el bien y el mal, todavía hay intercesión, todavía tu destino eterno puede cambiar. Todavía tú puedes venir a Jesús, Él escucha tus oraciones, pero cuando termine el ministerio de Jesús en el santuario celestial, como vamos a ver en nuestra próxima presentación, se cierra la gracia de Dios. El destino eterno de cada quien queda sellado. Pero tú que nos ves desde tu hogar, mi amado, todavía hay esperanza para ti. Todavía puedes venir a Jesús, aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y esta batalla dijimos que es real. En esta serie ya miramos en las otras presentaciones que comenzó en el mismo cielo y se ha venido peleando esa batalla por toda la historia de la iglesia cristiana. Pero dijimos que la batalla más grande que se pelea día a día es por tu mente, por la mía. Ahí está la batalla más grande entre el bien y el mal.
Y en el mensaje del Apocalipsis, aquí del gran conflicto entre el bien y el mal, Dios identifica una señal muy especial de su pueblo. Y en esta ocasión vamos a estarnos concentrando en esta señal. Vean lo que dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Y dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y noten que dice que aquí está la paciencia, porque se necesita paciencia para vivir la vida cristiana. Cuando tú vives como Dios manda, se necesita paciencia. Vive como vive el resto del mundo y no hay problema, nadie te dice nada, hasta te aplauden, eres popular. Pero vive como Dios manda y vas a comenzar a encarar desafíos. El diablo comienza a hacerte esa guerra en esta batalla que hay entre el bien y el mal. Y nota cómo Dios identifica a su pueblo al fin del tiempo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ya hemos hecho énfasis en la fe de Jesús, que si tú llegarás al cielo, será por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú aceptaste a Jesús, tuviste fe en Jesús. Pero notas que esta señal muy distintiva del pueblo de Dios, guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver las características de los mandamientos de Dios, ya que son tan importantes, ya que en esa grande controversia entre el bien y el mal, los mandamientos de Dios juegan un papel muy importante en el pueblo de Dios. Vamos a ver las características. Yo te voy a mostrar unos 3-4 versículos que hablan de ello. Hay mucho en la Biblia. Mira lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y déjenme aclarar, aquí se utiliza la terminología ley. Vas a encontrar que se habla de mandamientos, de estatutos, de preceptos. Está hablando de lo mismo, son sinónimos. Pero noten que la ley de Jehová es perfecta. Y conforme la Biblia, ¿quién es perfecto? Dios. Mira, yendo al libro de Romanos 7:12, el apóstol Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Interesante, hasta aquí vemos características de los mandamientos que describen el carácter de Dios, hermanos. Como si los mandamientos fueran un reflejo del carácter de Dios. Mira el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La Biblia reconoce a Dios como el Dios de verdad. Dios es veraz. Tú puedes confiar en Dios. Ahora, yendo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, mira lo que él dice aquí. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Y tú sigues leyendo ahí en Santiago y descubres que está hablando de los 10 mandamientos, porque describe algunos por nombre. Y nota que Dios desea que pongamos atención a sus mandamientos, miremos atentamente. Yo no sé tú, yo solo sé que a lo que Dios quiere que el ser humano le ponga atención, a veces es a lo que menos le pone atención el ser humano. Y dice que esa ley es la ley de la libertad. Y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Nota, Dios quiere que perseveremos, o sea que nos mantengamos, miremos atentamente, pero obedezcamos, guardemos lo que está allí. Porque el oidor olvidadizo es aquel que escuchó, pero no registró, no hace lo que escuchó. Pero Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la obra, que hagamos lo que está allí. Y nota que entonces el que hace eso es bienaventurado. O sea, está diciendo que te va a ir bien en la vida como resultado de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué dijo Cristo sobre la ley? Porque es común escuchar a cristianos decir: Jesús cambió los mandamientos, o Jesús clavó los mandamientos en la cruz del Calvario. Vean lo que dijo en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús dijo: yo no vine a cambiar lo que está en la ley y en los mandamientos, ni lo que escribieron los profetas. ¿A qué vino Cristo entonces? Aquí viene:
No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ya ve, pastor, Él cumplió los mandamientos y ya no tenemos que guardarlos. Pero Jesús vino a cumplir de lo que Él hablaban las profecías bíblicas, que hablaban de Él como el Cordero de Dios. Vean cómo sigue diciendo: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y la jota y la tilde son los símbolos más pequeños del alfabeto hebreo. Y Jesús dice que ni siquiera eso se le puede quitar a los mandamientos con autoridad divina. Primero se acaba el cielo y la tierra antes que Dios permita, dé orden para que se cambien esos mandamientos. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Por lo tanto, vemos que si algo hizo Jesús fue guardar los mandamientos cuando estuvo en esta tierra. De hecho, Él vino a darnos ejemplo en todo. Nos enseñó cómo orar, nos enseñó cómo vivir la vida cristiana, nos enseñó cómo guardar el sábado, cómo guardar sus mandamientos. Ahora entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Mira lo que dice en Santiago 1, ahora versículos 23 y 24. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Puede ser que muchos de nosotros, el rostro que traemos ahora no es nuestro rostro natural. ¿Quieres conocer el rostro natural de alguien? Velo cuando recién se despierta. Ese es el rostro natural. Y dice que así es la persona que se ve en el espejo. Pero mira cómo sigue diciendo: porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Qué analogía. Se ve la persona en el espejo, ve cómo está, pero no hace nada para cambiar la situación. Se da media vuelta y se va. Ahora, amados, el espejo no tiene poder para limpiar, lavar esa persona. El espejo le dice: necesitas del agua, del jabón, de la toalla, del peine. Y en algunos casos nos dice: necesitas de cirugía plástica, porque algunos de nosotros llegamos un poquito tarde en la repartición de caras, no nos alcanzó mucho. ¿Notas? Pero el espejo no tiene poder para cambiarte. Y los mandamientos de Dios así son. ¿Notas? Los mandamientos te muestran exacto tu condición natural como tú eres. A veces tú quieres que la gente te vea diferente, actúas diferente, pero tu condición espiritual natural, tú te la ves y la sabes y la conoces cuando te confrontas con los mandamientos de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en una damita que tiene unos cachetitos carnuditos, así gruesecitos, de esos que dan ganas de pellizcárselos. Y entonces la mujer se los ve en un espejo y no le gusta lo que ve y los tira al piso, los rompe. ¿Cambió su situación? ¿O sigue teniendo cachetes carnuditos? Sigue teniendo los cachetes carnuditos, ¿no es así? Así también es con los mandamientos de Dios. Si tú dices: ya Jesús los quitó, Jesús los cambió, no por eso cambia tu condición. Tu condición natural, espiritual, sigue estando igual. Mira lo que dice Santiago ahora en el capítulo 2, versículo 13: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Y ya descubrimos que esos son los 10 mandamientos, esa ley de libertad. O sea, el apóstol Santiago nos dice que vivamos y actuemos de tal manera que estemos conscientes que en el día del juicio Dios nos va a juzgar por esos 10 mandamientos. Cuando yo escuché eso por primera vez, yo tendría unos 15 entrando a los 16 años, y eso me preocupó a mí, porque mi papá había muerto meses atrás y fue muy buen hombre él, pero no conoció esas verdades bíblicas que ahora yo estaba conociendo, y me preguntaba
¿Cómo va a ser Dios con mi Padre en el día del juicio? Aquí dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, por los mandamientos. ¿Será que Dios va a ser un Dios injusto? ¿Va a juzgar a mi Padre por algo que Él no conoció? Y sabes que cuando tú, con sinceridad, te haces preguntas, Dios te va a dar las respuestas. Entonces, leyendo después en el libro de Romanos capítulo 2, encontré tranquilidad. Mira lo que dicen los versículos 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. A todos nosotros Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Y piensa en un indígena que no conoce que hay un Dios creador de todas las cosas, menos que hay una Biblia, menos que hay 10 mandamientos, menos que hay uno que dice no robarás, no matarás. Pero ¿por qué ese indígena cuando mata corre? ¿Por qué cuando roba, roba de noche? Porque hay algo que le está indicando, es el Espíritu de Dios hablándole a la ley de la conciencia. Ahora, si ese indígena cuando siente esa impresión del Espíritu Santo y estaba por hacer algo, no lo hace, Dios lo va a juzgar en el día del juicio como si hubiese obedecido los mandamientos al pie de la letra, aunque nunca los conoció. Ahora, si viola esa ley de la conciencia y igual hace lo que sabe, siente que no debe hacer, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como que desobedeció los mandamientos, aunque nunca los conoció. ¿No les parece que Dios es un Dios maravilloso? ¿Te ha pasado a ti que ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos y estás por tomar una decisión, hacer algo, y te comienzas a sentir intranquilo? ¿Qué está sucediendo? El Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia, diciéndote no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Notas? Ahora miren Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Déjenme aclarar esto, hermanos, déjenme detenerme. Tú que nos ves desde tu hogar, déjame aclarar esto, porque a lo mejor hasta aquí yo estaba sonando legalista, que me salvo por guardar los mandamientos. Pero aquí nos dice claramente que por guardar los mandamientos no nos justificamos delante de Dios. Si tú y yo pudiésemos ser salvos por guardar los mandamientos, Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, si no nos salvamos por guardar los mandamientos, ¿para qué sirven los mandamientos? ¿Por qué Dios nos dio los mandamientos? La última parte de este versículo nos lo aclara. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirven los mandamientos, para indicarnos dónde nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Se los ilustro de otra manera. Cuando tú vas en tu condición natural, en tu rostro natural espiritual, como dice Santiago, y te presentas ante los mandamientos te dicen eres un desobediente, eres un pecador. Te encuentras que tu carácter está manchado, ensuciado por el pecado. Pero los mandamientos no te pueden cambiar, son un espejo, simplemente te dicen tu condición natural. Pero en Gálatas el apóstol Pablo dice que los mandamientos fueron un ayo para llevarnos a Cristo, o sea, una niñera. Entonces los mandamientos te dicen eres un pecador, necesitas a Cristo. Y tú entonces por la fe te presentas ante el pie de la cruz, reconoces que eres un pecador, te arrepientes de tu vida pasada, pides perdón por tus pecados. Y entonces la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aquí viene el milagro de la justificación. Y es instantáneo. Después te presentas ante los mandamientos y Dios te ve como si nunca antes hubieses pecado. ¿No te parece maravilloso este milagro de la justificación? Ahora el versículo 17, hablando de ese gran conflicto, mira lo que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya entienden ustedes lo que es eso, lo estudiamos. El dragón, el diablo, la mujer esa vestida del sol, la iglesia cristiana. Y nota que el diablo está enojado en contra de la iglesia. Yo estaba en Puerto Rico dando una serie de conferencias y cuando terminé,
Había estado hablando de esto y me decía un hermano puertorriqueño: pastor, el diablo anda enfogonado, pastor, el diablo anda enfogonado. Y es cierto, está enojado el diablo. Y nota con quién está enojado. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ya descubrimos del capítulo 12 de Apocalipsis que hubo 3 etapas de persecución. La primera fue el diablo utilizando al imperio romano. Después viene la segunda etapa, ese periodo de 1260 años, utilizando a Roma papal, una persecución en el nombre de religión. Y el diablo no pudo destruir a la iglesia, y entramos al tiempo del fin, cuando estamos viviendo ahora tú y yo. Y aquí dice que viene esta tercera etapa. El diablo está enojado en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir, amado, que si Dios no quisiera que guardáramos los mandamientos y los estuviéramos guardando, el diablo estaría contento, no habría problema. Pero como Dios quiere que guardemos los mandamientos y está esa batalla, esa guerra, el diablo está enojado en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Yo doy por sentado que la mayoría de ustedes los saben de qué estamos hablando, tú que nos ves desde tu casa, pero por si no, les voy a dar un repasito a vuelo de pájaro. Los 10 mandamientos. Primer mandamiento, ¿qué nos dice el primer mandamiento? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y muchos piensan que eso es adorar a un dios pagano, tener un dios pagano. Y lo es, pero va más allá que eso. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu vida se puede convertir en un Dios para ti. Aún cosas buenas, trabajo es bueno, pero hay gente que no trabaja para vivir, vive para trabajar. Trabaja un tiempo completo, lo que llaman full time, después un part time, después un sometime, y la gente se la vive trabajando. Yo conozco un amigo que hasta toma pastillas para mantenerse despierto porque anda como caballo lechero, va al tercer trabajo y se queda parado dormido el hombre. Notas, algo que es bueno, el diablo lo torna en maldición porque tú no tienes tiempo para Dios y para tu vida espiritual, y menos para tu familia. Para algunos es un vicio, un deporte, no sé qué pueda hacer. Pero si tú eres un cristiano balanceado, que trabajas, te esfuerzas, pero tienes tiempo para tu vida espiritual, para tu familia, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado, enfogonado, ¿sí o no? Segundo mandamiento, Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, Dios dice: no tengas imágenes ni las adores. Ay, pastor, pero es que yo siento que de esa manera me acerco más a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4 que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no por medio de imágenes. Y si tú sabes lo que dice la Biblia y insistes en hacerlo así, aunque te llames cristiano, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Contento, tranquilo, déjalo que vaya a la iglesia, déjalo que diga que es cristiano. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hay personas que piensan que este mandamiento es solo usar el nombre de Dios livianamente, y lo es. Pero llamarnos cristianos, decirnos hijos de Dios y no hacer lo que Dios nos pide, es estar tomando el nombre de Dios en vano. Pero si tú eres un cristiano que vives la vida cristiana y que obedeces lo que Dios te pide, el diablo va a estar enojado contigo. Cuarto mandamiento, versículos 8 al 11, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y noten algo interesante, de los otros mandamientos dices, haz esto, no hagas lo otro. Cuando llega este mandamiento no dice eso, dice acuérdate. ¿Por qué dice Dios acuérdate? Número 1, porque Dios sabe que es importante para Él. Y sabemos eso. Número 2, porque Dios sabe que el ser humano tendería a darle poca importancia a este mandamiento. Y Dios dice, acuérdate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Es importante para Dios ese día porque nos recuerda que Él es el creador de todas las cosas, y Dios quiere que no olvidemos eso. Pero hay cristianos que dicen: ay, pastor, pero es que tengo necesidad. Amados, mira, Dios nunca ha desamparado a sus hijos que están dispuestos a obedecerle. Pero si te llamas cristiano y estás trabajando en las horas del sábado, cuando Dios te pide que santifiques ese día, que lo apartes, que se lo dediques a Él, te puedes llamar cristiano, pero el diablo dice: tranquilo, déjalo que vaya a la iglesia, déjalo, no hay problema con él. 5º mandamiento, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice el 5º mandamiento? Cuida de tus padres. Y amados, hoy vivimos en una cultura donde la gente se olvida de esos padres que sacrificaron todo para educarlos. Terminan a veces en un asilo de ancianos solos, y el hijo cristiano anda tan ocupado persiguiendo esto, lo otro, cuidando de su familia, y no tiene tiempo para ver esos padres. Si tú eres ese tipo de cristiano, el diablo dice: tranquilo, déjalo, no hay problema con este. 6º mandamiento, versículo 13: no matarás. Y muchos piensan que matar es solo quitarle la vida a otra persona. Y de hecho te digo, hoy por hoy la gente le quita la vida a otro por cualquier cosa. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, porque es algo santo. Nadie tiene derecho de hacer eso. Sin embargo, la gente no se la piensa. Pero Jesús fue más allá que eso. Dijo que si nosotros nos enojamos locamente con nuestro hermano, ya estamos siendo culpados de este mandamiento. Y yo conozco cristianos que alaban al Señor, van a la iglesia, pero si se dan cuenta que está ahí en la iglesia la persona con la que no se llevan muy bien, no quieren salir por la misma puerta para no ver a la persona. Puedes alabar al Señor todo lo que quieras, pero el diablo, ¿qué dice? Tranquilo, déjalo que siga así, no hay problema con este. 7º mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Y hermanos, es triste ver hogares destruidos, hijos que quedan con heridas emocionales solamente porque se le revolvieron las hormonas al hombre o a la mujer, y terminan por ahí viendo el pasto del vecino más verde. Y hermanos, hoy es un peligro con las enfermedades venéreas. Yo por eso digo, y le digo a mi esposa, que yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No creen ustedes? Pero si tú eres un cristiano que respetas a tu esposa y sabes que la relación matrimonial es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia, el diablo va a estar enojado contigo porque quiere dañar todo lo santo de Dios, y en esa controversia él quiere dañar eso. 8º mandamiento, que dice: no hurtarás, no robarás. Y aquí en el área de Forward yo he descubierto que no se pierden las cosas, hermanos. Ustedes las dejan por ahí en algún lugar y no se pierden, simplemente cambian de dueño. Recuerdo un caso, me dicen: ay, pastor, Dios me hizo un milagro, me contestó la oración. ¿Qué pasó, hermano? No, pues yo estaba con una tremenda necesidad económica y oré al Señor, y al otro día el Señor me respondió. ¿Y qué pasó? Encontré una cartera tirada y la abro y exactito la cantidad que necesitaba. Y le dije: hermano, ¿traía identificación esa cartera? Sí, pastor. ¿Traía el nombre de la persona? La dirección, sí. Le dije: hermano, eso no fue una bendición de Dios, fue una tentación que el diablo te puso. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y hoy la gente, hermanos, habla de otros y se enreda en la vida. Yo digo que ahora nos da diarrea de la lengua y estreñimiento del seso, hermanos, del cerebro. La gente primero habla y después piensa. En cuántos líos no se mete la gente. Pero si tú eres el tipo de cristiano que dice: no, a lo mejor lo que miré no es, me equivoqué, mejor voy a orar por ese hermano en vez de hablar de él.
¿Cómo va a estar el diablo contigo? Enojado porque él quiere que seas igual que el resto. 10º mandamiento, versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, dice Dios, está satisfecho, no le estés codiciando a otros queriendo tener lo que otros tienen. Si Dios bendice al vecino, gloria a Dios, y Dios no me va a desamparar a mí, pero no le estés codiciando o deseando que le vaya mal para que no esté mejor que tú. Y ahí en los 10 mandamientos en la Biblia vemos que está la voluntad de Dios. Recuerdo el caso de un jovencito que fue a un negocio ahí en el barrio. Don Toño era un hombre cristiano, tenía su negocito y fue a hacer compritas para la comida. La mamá lo había enviado. Y de alguna forma salió la conversación de los mandamientos y don Toño dice, no, ya no tenemos que guardarlos, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Y el joven trató de explicarle que había sido lo que tenía que ver con la ley ceremonial. Cuando Jesús murió en la cruz ya no se necesitaban más esas ceremonias. No, son los 10 mandamientos. Y el jovencito pues desistió, porque la Biblia, amados, y la palabra de Dios no es para discutir con la gente, probarle que tú estás en lo correcto y ellos en lo equivocado. Es para compartir. Y si alguien no quiere, pues no la vas a obligar. El jovencito agarró todo lo que necesitaba. Bueno, don Toño, nos vemos hasta mañana. No se te olvida algo. De veras, las papas, don Toño. Y vaya, agarra unas cuantas papas y las echa en la bolsa. Hasta mañana, don Toño. No se te olvida algo. No, llevo todo. Te estás yendo sin pagarme, me estás robando. Que le estoy, ¿qué? Me está robando. Pero ¿cómo? ¿No me acaba de decir hace unos minutos atrás que nosotros de cristianos no tenemos que guardar más los 10 mandamientos? No hay un mandamiento que me diga no robarás. ¿Cómo que le estoy robando? Hasta entonces don Toño se dio cuenta que los mandamientos, en vez de ser una prohibición, son un cerco de protección. Sueña conmigo, ¿qué sería tu barrio si don Raimundo, don Facundo y todo el mundo guardara los 10 mandamientos? ¿Qué tipo de barrio tendrías tú? Habría pleitos, habría robos, habría asesinatos. ¿Notas? Pero porque el ser humano se ha olvidado de Dios y de sus mandamientos. Es por cómo está ahora nuestra sociedad. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. El fin del discurso es el resumen, lo más importante. Y aquí Salomón dice que lo más importante es guarda los mandamientos de Dios. Y aquí te dice que te va a juzgar Dios en el día del juicio, aún por aquellas cosas que pensaste que nadie se dio cuenta. Miraste para acá, miraste para allá y nadie estaba viendo. Y Jesús dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, demuéstramelo. En Isaías 48, 17 y 18 dice el Señor: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. No es el profeta, es Dios quien lo está diciendo. El profeta está escribiendo. Y vean, yo Jehová Dios tuyo, que te enseña cómo provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea para tu mal. Dios nunca te va a privar de algo que sea bueno para ti. Si es bueno, Dios te lo va a dar. Si no te conviene, Dios te va a decir que no. ¿Notas? Ahora mira lo que dice: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. La primera bendición que viene a la vida de un ser humano como resultado de guardar los 10 mandamientos es que hay paz. Tú te sientes en paz con Dios. Y si esa fuera la única bendición, por eso valdría la pena guardar los mandamientos. ¿No crees esto? Tú que nos ves desde tu hogar. Pero vienen otras bendiciones a tu vida. ¿Por qué hay entonces quienes son rebeldes contra los mandamientos de Dios? Si son santos, justos, buenos. Romanos 8, versículos 7 y 8 nos lo dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Tan sencillo como eso. Al ladrón le va a molestar que haya un mandamiento que le diga no robarás. Al adúltero le va a molestar que haya un mandamiento que diga no adulterarás. Pero la Biblia nos enseña que hay quienes guardan los mandamientos de Dios. Y ahí está en el Apocalipsis, en el mensaje de ese conflicto entre el bien y el mal. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Conocen estas señales de tráfico? Tú que estás en tu hogar la conoces.
50 millas por hora, no exceda eso. ¿Te ha pasado a ti que a veces vas despistado y con el pie de plomo vas ahí acelerando y cuando menos piensas ya te excediste y volteas para todos lados a ver si no viene un policía? O cuando llegas a un crucero ves esta luz, ¿qué te dice? Deténgase. Precaución, ya viene la luz roja. Pero ¿qué hacemos cuando sale la luz amarilla? Acelerarle más para cruzar. Y cuando menos pensaste ya estaba roja y volteas para un lado y para otro porque sabes que violaste una ley de tráfico. Y justito ahí en esa plaza estaba un policía y te enciende esas lucecitas y te comienza a palpitar el corazón a prisa y se baja un caballero muy respetuoso, no te va a insultar ni nada, pero estás que se te sale el corazón por la boca. Sabes que violaste una ley de tráfico, te da una infracción. A mí me llegó a suceder, recuerdo estábamos recién casados nosotros, hermanos. Yo tenía 16 años y mi esposa tenía 25. Y recuerdo que iba a exceso de velocidad y me paró un policía y me dio la infracción. Y yo me fui a ver al juez, fui a hablar con él. Y me dijo, ¿eres inocente o culpable? Y dije, mire, yo me pasé esa ley de tráfico, pero deme chancecito porque si no me van a aumentar el seguro. Dice, mira, tu récord está limpio, te voy a dar esta oportunidad, pero de aquí en lo adelante respeta las leyes de tráfico porque están para tu protección y la protección de los demás. ¿Qué hice yo? ¿Qué harían ustedes en ese momento? Salir y encender el carro y darle a todo lo que da. Total, ya me la dejó pasar el juez. No, de ahí en lo adelante anduve con más precaución. Y Jesús nos dice eso en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? Demuéstramelo. Es por tu bien, dice Dios. Les cuento una historia, hermanos. Se cuenta del tiempo cuando estaban subastando esclavos, en el tiempo de la esclavitud. Y llegó el momento de subastar a un esclavo que se miraba prometedor. Y comenzaron las apuestas a subir. Y por fin un hombre pagó el precio máximo por ese hombre. Y entonces le dijo, sígueme porque yo ya te compré. Sí, te sigo, pero no te voy a servir. Llegó un negocio, sube esto. Sí, lo subo, pero no te voy a servir. Y todo el camino fue así. Y por fin, cuando llegan a la granja, le dice, pon esto acá, por favor, pon esto acá. Sí, lo hago, pero no te voy a servir. Y entonces el hombre le dijo, mira, todo el camino has venido diciéndome que sí lo haces, pero no me vas a servir. No me tienes que servir si no quieres. Yo ya pagué por tu libertad, eres un hombre libre. Y entonces este hombre sacó un documento de su saco y le dijo, mira, aquí está, te puedes ir. Cuando este esclavo, ex esclavo, escuchó esto, hermanos, cayó de rodillas llorando ante ese hombre y dijo, Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. ¿Qué hizo la diferencia? Ahora iba a servir por gratitud. Y cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y entiendes que el Señor Jesús pagó por tus pecados, que fueron tus pecados y los míos los que clavaron a Jesús en la cruz, entonces tú vas a decirle, Señor, gracias. ¿Quieres que guarde los mandamientos? Porque te amo, los voy a guardar. Esa debe ser la actitud ante el Señor. Y la controversia es real, hermanos. Ahí está en el Apocalipsis, esa batalla entre el bien y el mal, que comenzó en el mismo cielo y que se ha seguido peleando en esta tierra y que ahora se pelea en nuestras vidas. Es la batalla más grande. Y a veces la gente dice, pastor, pero yo no puedo, no tengo las fuerzas para vivir la vida cristiana. Yo fallo, no tengo la habilidad, pastor. Son muchas las tentaciones. Mira, Dios nunca nos va a hablar de algo que nosotros no podamos hacer. En esa batalla el Señor nos muestra quién es el enemigo, es el diablo. Esa batalla que es real contra la iglesia, contra tu familia, contra tu matrimonio. Pero el Señor nos da también la clave de cómo vencer al diablo. Mira el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí está la victoria. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está la victoria. Has estado tú luchando, intentando, queriendo vivir la vida cristiana y fallas. Aquí está la victoria.
Jesús, ve al pie de la cruz cada mañana, ve al pie de la cruz. Entrega de nuevo tu vida al Señor Jesús. Ríndele la autoridad de tu voluntad. Dile: Señor, dame victoria por estas 24 horas. No le pidas por el resto de tu vida, ni por el resto del mes. Pídele victoria por esas 24 horas. Señor, dame victoria por estas 24 horas. Y vas a ver que el Señor te va a hacer más que vencedor, victorioso. Amado, si el Espíritu Santo te ha hablado hasta donde estás allá en tu hogar, ¿por qué no decides entregarte a Cristo por medio del bautismo, servirle al Señor Jesús, darle tu vida de servicio al Señor Jesús? Busca una iglesia adventista, pídele a un pastor que te bautice, dile que quieres aceptar a Jesús, que quieres vivir la vida cristiana, que quieres servir a Cristo Jesús, y tú vas a ver que con gusto te van a recibir en esa iglesia y vas a experimentar el gozo de unirte a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el Señor Jesús te dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tiene que ser por amor, por gratitud. Hay gente que malentiende esto, ya lo dije. Y si tú guardas los mandamientos, te van a criticar: eres legalista, te quieres salvar por tus obras. Pero hemos hecho claro en esta serie, y espero que lo hice claro en esta ocasión, que no nos salvamos por guardar los mandamientos. Si fuera por guardar los mandamientos, Jesús no muere en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba en el Getsemaní, allí ya sintiendo, comenzando a experimentar la condenación de los pecados de toda la humanidad, no solo los que se habían cometido antes de la cruz, sino aún después de la cruz, los tuyos y los míos. El Señor Jesús clamó en desesperación y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Si hay forma de salvar a la humanidad sin que yo tenga que pasar por la experiencia del Calvario, muéstramelo, Padre. Y 3 veces oró eso Jesús, y supo que no había otro camino más que ir al Calvario. Y por eso Jesús murió por ti y por mí. Y fueron tus pecados y los míos los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. No es para salvarte. Tú no puedes ganarte el cielo con tu obediencia. Si llegarás al cielo, será por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Es tu única esperanza, ir cada día al pie de la cruz. Y esa es la justificación. Pero entonces viene la segunda etapa en la vida cristiana, que muchos cristianos no hablan de esto, que es la santificación. Justificación es un proceso instantáneo, un milagro que Dios obra ahí en el momento que tú aceptas a Jesús y eres bautizado. Pero luego comienza el proceso de la santificación, día a día caminando con Cristo, que hoy por la gracia de Dios puedes ser mejor cristiano de lo que fuiste ayer. Y mañana por la gracia de Dios puedes ser mejor cristiano de lo que eres hoy y ir creciendo día a día a la semejanza de Cristo. Y por eso es que guardamos los mandamientos, porque Dios sabe que cuando tú rompes esos mandamientos te causas dolor y sufrimiento. Piensa en la persona que rompe el 6º mandamiento. Yo miro una persona que la sacaron esposada de una tienda y no la sacaron así porque pagó de más lo que había comprado, ¿notas? Y yo miraba a esa persona y no quería ni siquiera voltear a ver a la gente que estaba allí. Había vergüenza. Es lo que el pecado hace. Una persona que comete adulterio rompe el 7º mandamiento. ¿Tú crees que puede ver a sus hijos a la cara, ver a su esposa a la cara y no sentir dolor, remordimiento? El pecado te maltrata. Y por eso el anhelo de Dios es que no pequemos. Lo dice ahí en 1 de Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Ese es el ideal de Dios. Porque Él sabe lo que el pecado hace. Nos maltrata, nos causa dolor, sufrimiento, nos deja heridas emocionales, a veces por el resto de la vida. Pero también ahí en ese mismo versículo, Dios hizo provisión por si no vivimos a ese ideal. Él dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que si tú en este momento has sentido
en tu rostro natural, viéndote en ese espejo, que no estás viviendo a la altura que Dios quiere que vivas, hay esperanza para ti en esta ocasión. Ahí está Jesús, es tu abogado. En ese grande conflicto nos muestra que Jesús todavía está en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Llegará el momento que se va a cerrar la gracia de Dios y ya no más habrá oportunidad. Pero ahora tu destino eterno puede cambiar. Y yo quiero orar por ti, tú que nos estás viendo desde tu hogar, para que tú puedas decidir ahí aceptar a Jesús como tu Salvador personal, buscar ser una nueva criatura en Cristo por medio del bautismo. Busca una iglesia adventista, pídeles que te bauticen, que quieres unirte a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y yo quiero orar por ustedes que están aquí con nosotros. Tú desearas entregarle tu vida a Cristo, decir: Señor, porque te amo, yo te quiero obedecer, quiero guardar tus mandamientos y me gustaría bautizarme, quiero tener esa experiencia, saber que tú me has perdonado. Si nunca fuiste bautizado con el bautismo bíblico, tú puedes decidir ahora. Si estás en el grupo 2, ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, pero no conocías estas verdades que estás aprendiendo en esta serie o en estudios bíblicos y quieres entregarte a Cristo, tú te puedes bautizar también. Y grupo número 3, si eres el hijo pródigo, ya te habías bautizado con el bautismo bíblico, estabas en la iglesia, pero por cosas de la vida te fuiste, la vida te ha maltratado y aquí estás porque quieres enderezar tu vida con el Señor. Hay esperanza también para ti. En la parábola del hijo pródigo, el padre va a abrazarlo cuando lo ve que regresa maltratado, golpeado de la vida. Y Dios quiere hacer eso por ti. Si estás en el grupo 1, nunca fuiste bautizado, te puedes bautizar. No estoy hablando de este momento, pero en un siguiente bautismo. Si ya fuiste bautizado, pero no conocías estas verdades bíblicas, tú puedes también. O si eres el hijo pródigo. En este momento nos despedimos de los que nos ven de su hogar. Les esperamos en la siguiente transmisión. Y cuando vengas en brillante